vamos a rescatar aquellos aspectos creativos de la personalidad. Como todos saben, este año nos tocó realizar esta jornada de una manera diferente, debido a lo que todos conocemos, el aislamiento por la pandemia. Pero bueno, de todas maneras, debido a esta situación, quisimos rescatar el espíritu que tiene que ver con el intercambio de no solo de conocimientos, de discusión de casos, investigaciones, sino también poder compartir con amigos, colegas, docentes y alumnos la pasión por el Roger. Hoy el tema que nos convoca son los fenómenos especiales que tanta información nos dan los entrevistados y nos ayudan a poder pensar la dinámica de la personalidad y el diagnóstico. Todos conocemos la gran cantidad de investigaciones de Alisa Pasalacqua y sus colaboradores en la que ellos han podido hablar de este tema y referirse a este tema tan minuciosamente, y han podido registrar y profundizar sobre este tema, y además lo han podido ampliar con nuevas investigaciones, como por ejemplo el fenómeno especial de Elizabeth Sorribas, borramiento y creación arbitraria, y esperemos que podamos continuar ampliándolos. Es por esto que en esta jornada se van a presentar dos trabajos, uno a cargo de las colegas de la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Roger, que va a estar presentado por la doctora Hilda Alonso, la licenciada Margarita Artusi y la psicóloga Natalia Trevisace. Y a continuación vamos a tener otro trabajo, en realidad va a ser un caso que van a presentar las colegas de la Asociación de Roya de Rosario, la psicóloga Juliana Uncal, la psicóloga Laura Gómez y la psicóloga Micaela Pinele. Luego vamos a tener un espacio de preguntas en las cuales van a poder utilizar el chat o van a poder pedir la palabra para poder desmutearse. Lo que les pedimos, por favor, que todos silencien los micrófonos, así podemos disfrutar de las exposiciones, ya que evitemos cualquier tipo de interferencia. Y bueno, y agradezco a todos mis compañeros, agradezco también a los docentes, los alumnos, a tantos colegas y la inclusión de gente joven de este año, como es Iñaki y Rosina, que gracias a ellos, a todos ellos, hoy es posible realizar esta jornada. Así que nuevamente bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y espero que podamos disfrutar todos de esta jornada. Ahora les cedo la palabra a la psicóloga Norma Menestrina, que pertenece a la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Roger. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre de la Asociación de Roger, yo soy miembro de la comisión directiva y, digamos, vamos a participar de esta jornada que, como vos dijiste, Karen, si bien antes era presencial, esto nos da también una posibilidad mucho más amplia, porque llega simultáneamente o sincrónicamente, como es el término ahora desde la conectividad, a muchos colegas que en oportunidades anteriores le era un poco más difícil arribar tanto a Rosario como a Buenos Aires. Entonces la amplitud también de miembros de esta jornada nos va a permitir intercambiar desde el punto de vista académico las posturas, tanto de acuerdo a la experiencia o de acuerdo, digamos, a las situaciones que se desprenden de este tema que es tan convocante. Entonces, todos los miembros, digamos, de la Asociación de Roger, los docentes, alumnos y exalumnos, participamos, digamos, con gusto, digamos, de estas actividades, y es, digamos, también de reconocer que se sigan realizando, es decir, que no se posterguen en el sentido de que la nueva situación no sabemos hasta cuándo va a durar, pero que el aislamiento no sea el aislamiento académico,
que el aislamiento sea solamente el presencial. Bueno, digamos, estos son los saludos, digamos, de la APRO para las jornadas, que sean con éxito. Bueno, vamos a empezar con el primer trabajo, que se titula Los fenómenos especiales en el Roger y su relación con la complejidad psíquica. Va a estar a cargo de Hilda Alonso. Hilda Alonso es doctora en psicología, profesora emérita de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, miembro titular, docente y miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Roger y miembro del Colegio de Psicoanalistas. La otra profesional que va a estar, va a participar de este trabajo es la licenciada Margarita Artusi, es docente de Roger y evaluación aplicada en la Universidad del Salvador y psicoanalista, candidata de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Natalia Trevisache, profesora de psicología, profesora titular de la Cátedra Sociología del Hombre Actual en la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador, profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Introducción al Psicodiagnóstico de Roger en la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador, profesora titular de la Cátedra Psicología en la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social de la Universidad de Salvador, y profesora titular de la Cátedra Psicología Social en la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social de la Facultad del Salvador. Bueno, le cedo la palabra al primer trabajo. Bueno, vamos a hablar en ese orden. Bueno. Buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la Asociación de Roger de Rosario por convocar la jornada, por invitarnos, bueno, y a mis colegas de la Asociación Argentina de Roger. En realidad, antes de comenzar a leerles un poquito parte del trabajo, les quería aclarar 3 cosas que me parecen importantes. La primera, que aunque vamos a hablar hoy 3 personas, este es un trabajo de un grupo más amplio que me gustaría nombrar, y que tiene que ver con un equipo que pertenece al Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador. Muchas de ellas pertenecen a la APRO, otras no, algunas son egresadas de la APRO y alguna está en vías de serlo. Así que bueno, lo primero que quiero es nombrar a mis compañeras. Además de Margarita Artusi y Natalia Trevisache y la que les habla, forman el grupo Alejandra Bosture, Andrea Espínola, Marta González, Lelia Pestana, Janina Manfredi, Camila Sibiri, Diana Santillán, y en el primer año, ya que cada investigación, de acuerdo a cómo está organizada en la USAL, nos dan 2 años para trabajar, en el primer año estuvieron también Manuela Badano y Pilar Cornejo. La segunda cosa que les quiero contar es que el nombre, ¿no es cierto?, los fenómenos especiales en Roger y su relación con la complejidad psíquica. Alguien puede pensar, pero ¿cómo? ¿Desconocemos que todo el Roger tiene que ver con la complejidad psíquica? Por supuesto que no, y partimos de ese presupuesto para utilizarlo como herramienta preferida en nuestras investigaciones y nuestro trabajo profesional. Pero lo decimos así en un sentido muy específico, que más que nunca los fenómenos especiales, sobre todo algunos de los fenómenos especiales, nosotros no trabajamos todos, ponen sobre el tapete, acercan a la superficie, por así decirlo, un aspecto específico de la complejidad que tiene que ver con la interrelación entre sistemas psíquicos. Y la tercera cosa que quería contarles es cómo se nos ocurrió trabajar con los fenómenos especiales. En realidad, esta investigación es fruto de una sucesión de otras. Con este grupo, más allá de que ha habido cambios por necesidades profesionales, mudanzas, etcétera, algunos se han ido, otros se han incorporado, estamos funcionando como grupo desde el 2013. De manera entonces que hemos llevado a cabo otras investigaciones con una característica que nos gusta verla así, además porque es cierta. Cada una nos encaminó a la siguiente. Las primeras investigaciones tuvieron que ver con el seguimiento de pacientes, algo que todas las investigaciones tienen, con una característica. Como son seguimientos en pacientes en análisis, nosotros entendemos que
el trabajo con el Roger, en ese caso si es seguimiento hay 1, 2 o 3 Roger, y las vicisitudes de la clínica son inseparables, aunque no pertenezcan al mismo nivel de producción, es decir, no podemos pensar en seguimiento en Roger si no lo articulamos con la clínica. De manera entonces que las dos primeras estuvieron más que nada centradas, cada una en un aspecto, en el seguimiento. Y nos llevó a la tercera, que fue la de la creatividad. Y aquí que la de la creatividad nos condujo a la que hoy estamos presentando, que en realidad no es nueva para muchos de los que están acá, y me parece que eso también motivó esta invitación que nos complace tanto. Nosotros el año pasado fue, ¿no? Ahora con la cuestión de estos tiempos tan complicados, parece que hace mucho o parece que hace poco. El año pasado en el Congreso de ALAR les presentamos lo que era nuestra introducción al tema. Hoy vamos a contarles parte del desarrollo del tema. Es imposible en una jornada hablar de todo, además sería muy pesado, muy aburrido, así que hemos seleccionado solamente una parte. Bueno, dichas estas cosas, voy a leer algo breve para darle la posta a mis dos colegas. En una investigación anterior, la de la creatividad, al referirnos al aporte del análisis de ciertos fenómenos especiales, decíamos que a menudo la creatividad, más allá de todo lo que sabemos de indicadores Roger, que a menudo se expresa sobre todo en respuestas complejas, difíciles de clasificar, con fenómenos especiales que a primera vista podrían ser pensados como indicadores de alteración en la lógica del pensar, siendo que muchas veces tienen que ver con el dejar en suspenso las funciones de realidad. Explicábamos allí en esa investigación que al utilizar el Roger para el seguimiento de pacientes, habíamos encontrado producciones de algunos sujetos que una vez disminuidos los montos de angustia y la rigidez defensiva, mostraban en su segundo o tercer Roger, en algunos la inauguración de un proceso, o en otros el mantenimiento de una actividad fantasmática que, lejos de señalar alejamiento de la realidad, enriquecía su contacto con el mundo y los demás. En ese contexto, algunas de las llamadas combinaciones confabulatorias, contaminaciones atenuadas y ciertas fabulaciones, aclaro que las seguimos llamando así, adquirían para ellos un matiz lúdico, revelador de mayor libertad interior para enfrentarse a la realidad y no necesariamente, dado que eran pacientes en seguimiento, un aspecto patológico residual. Es decir, considerábamos que tenía que ver con procesos de creatividad ligados a la salud. Dichas observaciones nos llevaron a investigar en ese momento ese tipo de procesos creativos en personas no consultantes dedicadas al quehacer artístico, proponiéndonos colaborar, o proponiéndoles, mejor dicho, colaborar con nosotros para trabajar con sus producciones Roger. De esto hay antecedentes justamente desde Rosario, ¿no? Desde hace muchos años, los colegas Elizabeth Sorribas y Fernando Silverstein trabajaron con protocolos de artistas. Nosotros hemos encontrado producciones similares con algunas diferencias. Ellos trabajaban con una población de artistas consagrados, nosotros con artistas no consagrados, pero más que nada, nuestro trabajo tiene que ver no tanto con explorar las producciones de los artistas, sino poder indagar cuáles son los procesos creativos para después mejor entender la clínica. Es decir, partimos de la clínica y volvemos a ella. Esa es la idea. Al analizar los protocolos de nuestros artistas, constatamos la presencia de ese tipo de respuestas que describí antes, lo cual nos llevó a postular que, lejos de constituir en los artistas obras de arte, sus Roger mostraban la materia prima fuente del proceso creador. Dicho material, no exento de tensión, pero tolerable, puede expresarse en sujetos cuyo psiquismo revela mayor porosidad para contactarse con contenidos primarios y cierta tolerancia a la angustia, no siendo entonces el camino para esos contenidos el de la disociación o la represión, sino la posibilidad de apertura de canales sublimatorios. Esta materia prima revela, en todo caso, un material previo a la creación, la más de las veces todavía confuso y multifacético. Los Rogers de los artistas no nos conducían, utilizando una metáfora, al salón de exposiciones de las obras de arte, sino a un taller desordenado, confuso y a veces hasta incomprensible.
Estas observaciones tienen para nosotros, y tuvieron, un importante valor al volver a la clínica. Nos permiten muchas veces pensar de otro modo algunos materiales de nuestros pacientes. Señalamos entonces como núcleo duro de nuestra propuesta el análisis cuidadoso de ciertas respuestas del material de consultantes a fin de evitar una consideración patologizante, es decir, postulamos que no siempre la presencia de aquel tipo de respuestas es expresión de alteraciones del funcionamiento psíquico. No se trata, por supuesto, de desconocer las interpretaciones clásicas de los fenómenos especiales, sino insistir en un análisis cuidadoso de respuestas que nosotros llamamos significativas, que de acuerdo al contexto y las posibilidades de insight del sujeto que las da, algo a elucidar, no solo en un cuidadoso interrogatorio, sino también, añadimos algunas preguntas en las pruebas de límites, puede contribuir no solo a diferenciar salud y patología, sino especialmente, y esto es lo que nos interesa, ayudar a descubrir y sostener expresiones diversas de la creatividad en nuestros pacientes. Los desarrollos teóricos de Green acerca de procesos psíquicos terciarios nos ofrecieron la posibilidad de pensar este tipo de materiales cuando el interjuego entre despliegue fantasmático, proceso primario, y razón, proceso secundario, da lugar a ese equilibrio dinámico y por lo tanto inestable, no reñido con la salud. Tal funcionamiento parece expresarse en Rorschach cuando en la interpretación de las manchas de tinta el sujeto muestra curiosidad frente al descubrimiento de sus posibilidades y cierto, a veces, placer lúdico en la búsqueda de representaciones, pudiendo siempre tolerar la ansiedad frente al surgimiento de contenidos que son muchas veces inquietantes y casi siempre reñidos con la lógica formal. El hecho que el juicio lógico quede en suspenso, pero no esté ausente, será un importante criterio de discriminación al analizar ese tipo de respuestas. Cuando hicimos una primera selección de los fenómenos especiales que más aparecían, la primera descripción o la primera impresión nos permitió diferenciar dos aspectos desde el punto de vista descriptivo. La primera, la ausencia de contradicción, algo que iría en la línea señalada en la interpretación de procesos creativos. Cuando no hay patología, el juicio lógico puede quedar en suspenso, pero no se anula. Por otro lado, la segunda, la mayor frecuencia dentro de ese grupo de fenómenos especiales de contaminaciones atenuadas, fabulación y combinación confabulatoria. Esas figuras fantasmáticas, ya sea por su forma, por su combinatoria o por el fantaseo adjunto, que consideramos expresados a través de estos fenómenos especiales, podrían relacionarse muchas veces con la presencia de una imaginería similar en los cuentos infantiles, que muchas veces provienen de mitos, y en el arte, con personajes que justamente se caracterizan por esas matices. En esa línea, juego, arte, mito, nos encontramos en la línea del trabajo humano simbolizante. Esto es lo que nos hace preguntarnos qué pasa cuando nos enfrentamos con esas respuestas en los sujetos. ¿No estamos en camino a un esfuerzo y a un trabajo todavía no logrado, o sí, de trabajo simbolizante? Ya Hermann Rorschach había señalado, al referirse a las personas creativas, la presencia en ellas de interpretaciones, lo cito textualmente, de temas de cuento de hadas, asuntos míticos, escenas novelescas, añadiendo que tales respuestas presentan ciertas características, muchos movimientos, muchas respuestas cromáticas, respuestas originales, y en la mayoría de los casos las formas son bien vistas, subrayo, en la mayoría de los casos, no dice siempre como condición, y a veces inclusive excelentes. Si se trata de un sujeto dotado de fantasía productiva, aparecen las combinaciones y las escenas. No obstante, por supuesto, diferencia este tipo de producciones de los sujetos que en aquel momento él llamaba sujetos confabulatorios. Vuelvo a lo nuestro. Este tipo de contenidos, a menudo similar al de los procesos oníricos, aparecen a veces en la interpretación de las manchas de tinta, las cuales, como dijimos en trabajos anteriores, las manchas de tinta proveen un soporte a la figurabilidad. Para terminar y pasar la posta, quiero leerles una frase de Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, psicoanálisis de los mitos. Dice: cada uno de nosotros tiene su panteón de sueños.
privado, inadvertido, rudimentario, pero que obra en secreto. Y agrega, una palabra casual, el olor de un paisaje, el sabor de una taza de té o la mirada de un ojo, agregaríamos nosotros, o las manchas de tinta, pueden tocar un resorte mágico y entonces empiezan a aparecer en la conciencia mensajeros peligrosos pero también diabólicamente fascinantes, porque llevan las llaves, que abren por ahí entran en un valle, que abren el reino entero de la aventura deseada y temida del descubrimiento del yo. Peligro y fascinación, en palabras de Campbell, que podemos relacionar con los conceptos anteriores de tolerancia a la angustia, no exenta de tensión, en sujetos cuya porosidad de la membrana psíquica permite la puesta en juego de la producción imaginativa. Como dijimos, algunos sujetos son capaces de tolerar la ansiedad concomitante que tales procesos psíquicos movilizan y pueden entonces entrar a jugar en la interpretación de las manchas, permitiendo el aflorar de contenidos más cercanos a lo primario, algo que en el neurótico común aparecería solo en sueños. Bueno, Marga. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a seguir yo. Por supuesto agradezco la invitación y es un placer compartir este trabajo que venimos haciendo en El Salvador hace tanto tiempo. Es buenísimo poder compartirlo con colegas porque a veces lo que tiene la investigación es estar justamente metidos ahí en el grupo y está bueno poder sacar las ideas a pasear un poco y a compartirlas. Me parece muy interesante. Bueno, sigo con nuestro trabajo. Entonces, refiriéndose al Rorschach, la autora francesa Catherine Chabert dice: evitemos caer en la trampa de ir a la casa de patología, que demasiado a menudo es presentado como marca del test. Creo que esta frase marcó fundamentalmente nuestro trabajo, que es tratar de no ir a buscar la patología, sino buscar el otro lado que pueden tener muchos fenómenos especiales. Y otra frase pusimos también que dice: cerrados y dormidos, los ojos ven. De ahí que sea más adecuado decir que el psiquismo humano no cesa de crear y procesar la realidad, a veces en sueños y a veces despierto. Esta es una frase de Paul Preciado en su libro Un departamento en Urano. Bueno, en nuestra investigación tomamos ciertos fenómenos especiales que nos permiten realizar algunas reflexiones, no tanto respecto de su clasificación, sino de su interpretación, en referencia a procesos creativos y su relación con la salud psíquica. Hermann Rorschach describió a las personas imaginativas como aquellas capaces de refugiarse en las esferas introversivas de su personalidad, excluyendo transitoriamente y en forma más o menos activa el pensamiento adaptado a la realidad, experimentando al hacerlo determinadas sensaciones placenteras. Esta reacción, añadía, puede ser más o menos frecuente y prolongada, más o menos volitiva, más o menos productiva o receptiva. En relación a ello, se preguntaba si su técnica podía ayudar a diferenciar objetos imaginativos, si se trataba de fantasía creadora, productiva o fantasía receptiva. Aunque en principio plantea dudas al respecto, dice luego que los sujetos dotados de fantasía productiva pueden llegar a vincular una serie de asociaciones para formar una respuesta global, combinatoria secundaria, interpretando escenas complejas. No es un dato menor para nosotros que al enumerar la riqueza de los recursos puestos en juego por tales sujetos, añada que además de mostrar una sucesión descuidada de las localizaciones, también la afectividad es en ellos inestable en grado sumo. Subraya además, al diferenciar sujetos creativos de los confabulatorios, la característica de los primeros de realizar una interpretación o formación asociativa más compleja que los segundos. Y añade, realizando la labor de asociación de una manera complicada, aunque con tono placentero, que le produce al sujeto la impresión de estar jugando. Nuestro trabajo anterior se centró en la creatividad, es decir, la fantasía productiva, y el observar que la complejidad de las respuestas incluía muchas veces la presencia de ciertos fenómenos especiales, dio lugar al trabajo actual, profundizando en el análisis de los mismos. En las producciones de nuestros artistas y pacientes en seguimiento, observamos que muchas veces ciertos fenómenos especiales
se hallan presentes en una misma respuesta, por lo general compleja, entonces, no solo por la combinación de las áreas de la mancha y los determinantes, sino también la de los fenómenos especiales. Analizaremos algunos, por separado, en función de la especificidad que permite abordar diferentes cuestiones teóricas. En primer lugar, me voy a referir entonces a la combinación confabulatoria. Al analizar la frecuencia y características de este fenómeno especial en los protocolos de pacientes en seguimiento por un lado y artistas convocados por otro, surge el primer dato duro. Su número es mayor en los Rorschach de nuestros artistas, y lo es no por la suma total, cantidad de respuestas en que aparece, sino porque, salvo uno, lo presentan todos los sujetos participantes. En los pacientes en seguimiento, en cambio, no solo notamos su ausencia en algunos, o menor cantidad, sino que, salvo en uno, la fantasía expresada en tales respuestas aparece con menor despliegue. En su texto Los sujetos trágicos, Ricardo Piglia resume la frase con la cual Jung le responde a Joyce, quien lo consultara por su hija esquizofrénica, a quien impulsaba a escribir, aduciendo que ella escribía lo mismo que él. Frente a lo cual Jung responde, pero allí donde usted nada, ella se ahoga. Y agrega Piglia, es la mejor definición que conozco de la distinción entre un artista y otra cosa, que no voy a llamar de otro modo que así. Esa otra cosa, agregamos nosotros, implica angustia difícil de soportar y defensas patológicas frente a la misma. En nuestro trabajo anterior acerca de la creatividad y la sublimación, habíamos ya tenido en cuenta este texto de Piglia, al referirnos a la materia prima de la creatividad anclada en raíces inconscientes, que implica, en sujetos que pueden utilizar su capacidad creativa transformando la realidad y compartiéndola con otros, dos rasgos fundamentales: tolerancia a la angustia que tal movilización supone y cierta porosidad intrasistémica sostenida por los procesos terciarios. Procesos terciarios que fueron trabajados por Green, por supuesto, pero que vienen de un autor anterior que es Arietis, ¿no? Pensamos que la mejoría en algunos de nuestros pacientes se expresa no porque presenten menos de estos fenómenos especiales, como inicialmente pudimos suponer, sino porque justamente los pueden mantener y o descubrir sin excesivo malestar, atreviéndose ahora a jugar con la fantasía, algo comparable a la clínica con niños, donde muchas veces la mejoría se expresa en el logro del placer de jugar con otro. Interpretar las manchas del Rorschach constituye un desafío. La ambigüedad puede amedrentar y o paralizar, pero también posibilitar el disfrute de surfear en ellas. Mientras los artistas, al sentirse invitados a dar rienda suelta a la creatividad, están más abiertos a explorar, a mostrarse, a probar, a jugar, los pacientes recién empiezan a sentirse habilitados para hacerlo. Recordemos que elegimos protocolos de seguimiento, de aquellos que expresaban cambios clínicos evidentes. Acá voy a dar un ejemplo de un paciente. Silvia no presenta combinación confabulatoria en su primer Rorschach, sí una respuesta de conjunción significativa. Este es un fenómeno que yo propuse para hacer una pequeña distinción con respecto a ciertas combinaciones confabulatorias. Si quieren, después más adelante cuento de qué se trata. Pero resulta interesante consignar la combinación confabulatoria de su segunda producción. En la lámina 10, donde antes había dado respuestas separadas, cuando decimos antes nos referimos al primer Rorschach, ¿no? Había dado respuestas separadas de distintos animales en 5 detalles usuales diferentes, ahora logra dar una global con combinación confabulatoria, pasando de los bichos dispersos del primer Rorschach a un océano. En este océano ella incluye muchos bichos de clases diferentes, caballitos de mar, bichos mutantes, bacterias, pulgas, garrapatas, cangrejos garrapatosos.
una flor, raíces, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pensamos que esta combinación confabulatoria expresa la posibilidad de un continente en el cual ahora se puede ubicar el desorden, la locura, los elementos primarios más desorganizados y caóticos. La aparición de este fenómeno especial implica un pasaje desde la disociación a la representación de contenidos ansiógenos que, al poder ser soportados, abren el camino a una dinámica psíquica diferente. En cuanto al análisis de las combinaciones confabulatorias en los protocolos de los artistas convocados a participar, encontramos, como dijimos al comienzo, no solo mayor frecuencia, sino también un mayor despliegue. Aquí voy a dar un ejemplo. Abril presenta dos combinaciones confabulatorias, de las cuales una tiene características lúdicas. En la lámina 2 dice, cocodrila, y como que vi un vestido, pensé en una cocodrila, es medio flashero. La otra presenta contenidos más ansiógenos. En la lámina 7, unas manos, también medio abstractas, porque tienen 4 dedos, y una parte del brazo también, que están agarrando una de las patas, como a este animal que dije antes de 4 patas. Tal vez podríamos pensarlo de acuerdo a la propuesta de Schaffer, en el sentido de la posibilidad de variación entre contenidos más angustiosos y otros más tranquilizadores como criterio de salud mental. Si bien el autor se refiere a la categoría de contenidos, nos parece útil además para pensar este fenómeno especial donde lo divertido en una respuesta puede coexistir con lo persecutorio en otra. Es decir, donde el placer logrado atempere la ansiedad y posibilite el acceso a contenidos inconscientes que se tornan de este modo más tolerables. Este punto nos lleva a pensar otro aspecto que podríamos analizar en este fenómeno especial. Si desde el punto de vista dinámico acordamos la hipótesis de una disociación fallida, se va perfilando una idea complementaria. Por un lado, ese fracaso de la disociación. ¿No podría pensarse en ciertos sujetos en una tendencia a integrar lo anteriormente disociado, tal como vimos en la segunda producción de Silvia? Por otra parte, ¿no podría, según cuál sea el contenido de lo combinado, permitirnos inferir otros aspectos de la dinámica individual? ¿Qué es lo que se esfuerza a unir en esta combinación confabulatoria? Tal vez podríamos indagar en cada sujeto qué cuestiones fundamentales aparecen con mayor frecuencia. Si tiene que ver con los vínculos y o la relación con el mundo, los aspectos de sí mismo o ambos a la vez. Si lo pensamos en sentido intrapsíquico, la combinación confabulatoria nos permitiría en ciertas producciones realizar inferencias con respecto al tipo de conflicto predominante en juego. Paso ahora a otro fenómeno que va a ser la contaminación atenuada. De los fenómenos especiales tomados en consideración, es este el que aparece, junto con la combinación confabulatoria, con más frecuencia en los dos grupos y con la característica de un mayor despliegue en los artistas. En el caso de la contaminación atenuada, observamos además que, en aquel grupo, este despliegue se observa en todas las láminas. En los pacientes en seguimiento, en tanto, su presencia es menor, aunque significativa. Si consideramos en primer lugar los protocolos de nuestros pacientes, observamos que, en muchos casos, la contaminación atenuada constituye parte importante de una respuesta significativa. En otros, hay una referencia directa a seres mitológicos o de ficción. Voy a dar un ejemplo. Rosa da una respuesta que es mujer mariposa. Está con las alas desplegadas. En la respuesta agrega, es algo de ficción, tiene las piernitas abiertas y las alas desplegadas. En cuanto a los protocolos de los artistas, como dijimos, este fenómeno especial aparece con mayor frecuencia y en todas las láminas. Además, en algunos, con menor ajuste que en el grupo de pacientes.
Pensamos que esto último tiene que ver con la mayor libertad frente a la propuesta. Se definen como creativos y por eso fueron invitados a contribuir a nuestro trabajo. Aquí otro ejemplo de Alouette, que dice en la lámina 1, alguien que quiere salir de una estructura hacia afuera, una mujer con alas desplegadas y con dos pequeños bracitos pidiendo socorro. Una mujer con alas o que se quiere separar o quiere liberarse de algo que la oprime. Otra respuesta, esta vez en la lámina 3, dice, dos siluetas masculinas, forma de ay, me hace pensar en forma de K, de la letra K. Sí, dos siluetas masculinas. Tal vez se disputan algo que tiene que ver con la pasión por la mancha roja. En realidad me hace pensar a un dibujo de Kafka, las garras en lugar de manos. Luego comenta en el interrogatorio de la lámina 9, me gustan estas formas, como caras de monstruos con cuernitos. Acá está la boca, acá está el mentón, como figuras carnavalescas, medio animal, medio hombre. La producción de Alouette, de las cuales sus contaminaciones atenuadas son representativas, se caracterizó por un contenido, por momentos dramáticos, donde la referencia a lo cultural parece contribuir a mediatizar. Estas respuestas aportan datos interesantes en relación a la interacción entre procesos psíquicos primarios, secundarios y terciarios. Pareciera que la propuesta del Rorschach favorece una producción reveladora de dicho intercambio, apareciendo tal vez la contaminación atenuada como un producto mestizo, en cierto modo privilegiado. Mestizo no tanto literalmente, aunque lo sea su contenido, sino porque torna más visible la doble proveniencia, siempre presente, aunque por lo general velada, expresada aquí en un solo objeto. Al retomar el concepto freudiano de condensación, Elizabeth Rudinesco subraya que la comparación presentada en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños entre dicho proceso y una lectura que solo retuviera de un texto los términos impresos en negrita o bastardilla, por considerarse lo esencial para la comprensión del escrito. Sin llevarla a una analogía completa, la producción Rorschach solo en parte podría compararse a la onírica. Tal vez esta idea resulte útil para nuestras reflexiones. Cuando observamos contaminaciones atenuadas en un protocolo donde las funciones yoicas están en general conservadas, podríamos pensarlas como un destacado del texto. ¿En qué sentido? En primer lugar, señalan una discontinuidad y por eso una oportunidad camino a la comprensión de la dinámica psíquica, que por supuesto no se agota en el análisis de un solo dato. Pero además, a diferencia de un shock, que marca también una discontinuidad, interrupción de la cadena asociativa por obra de la represión, aquí lo que se interrumpe es la modalidad del tipo de producción, apareciendo otra cualitativamente diferente, por lo general vivenciada como extraña para el mismo sujeto. Aquí hay dos aspectos a señalar. Por un lado, el modo de funcionamiento, que al discontinuarse revelaría la interacción de procesos, algo que una mirada patologizante interpretaría solo como irrupción. Y por otro lado, cierta vía de acceso a la fantasmática que se expresa con este producto mestizo. Algo similar señalamos al referirnos a la combinación confabulatoria. Se trata de la forma en que se expresa, pero también de lo expresado que se juega en la fantasmática individual. Es decir, las construcciones culturales expresadas en tales figuras combinadas encierra un sentido. Aunque sin homologar tales datos en el ámbito del psiquismo individual, nos preguntamos si sería posible, a partir del sinsentido manifiesto de respuestas Rorschach con contaminación atenuada, lograr cierta construcción de sentido. Es importante entonces la posibilidad de asociación al respecto por parte del sujeto. Algunos lo hacen espontáneamente al formular la respuesta o en el periodo de asociaciones libres. De no hacerlo, creemos que resultaría pertinente pedir asociaciones en este punto de la prueba del límite, como lo hacemos con las respuestas de conjunto. Bueno.
¿A ti? Sí, acá estoy. Bueno, sigo yo. Buen día. Yo voy a seguir con el fenómeno especial de fabulación. Como con la contaminación atenuada, aquí la primera observación muestra un notable aumento de la fabulación en los protocolos de los artistas, en cantidad, presencia en todas las láminas y además con un mayor despliegue de la fantasía implicada en la respuesta. Volvemos a pensar que la puesta en marcha de su capacidad creativa se potencia en el contexto de la administración, al ser invitados a participar en una investigación que es acerca de la creatividad. En nuestro grupo de pacientes en seguimiento observamos en menor frecuencia y despliegue de este fenómeno especial, debido tal vez al mayor esfuerzo consciente por atenerse a la consigna, que es la misma en ambos grupos, en un contexto diferente como es el terapéutico. Un ejemplo, Silvia, que es una de las pacientes, dice en lámina 2, otra vez los monjes y un corazón como que nace, entonces va para arriba. ¿Nació el amor o está naciendo? Pero tienen lágrimas, estos puntitos justo a la altura de los ojos. Están en cuclillas los monjes, a lo mejor se están reconciliando porque tienen las manos así. Son gays los monjes, porque son dos hombres. Es como algo de ficción que da idea de una reconciliación. Es Silvia misma quien subraya el carácter ficcional al servicio de la expresión simbólica. La reconciliación que, en su caso, parecía referida a la apropiación de aspectos de sí misma antes rechazados. Es Silvia, este carácter ficcional, es decir, el mantenimiento en el nivel del como sí, expresado en algunas respuestas a través del fenómeno especial de fabulación, conduce a pensar qué función podría ocupar en su dinámica psíquica. Si pensamos que, así como en la infancia, el cuento de hadas interviene positivamente en los procesos de integración yoica, concepto de Bettelheim de 1975, la consigna del Roger que invita al como sí, como el juego de los cuentos. Posteriormente, otros productos de la cultura como la literatura, el cine o el teatro podrían significar también para algunos sujetos la inauguración, recreación de tal posibilidad. Si bien aquí se trata de un cuento personal, no resulta desdeñable la posibilidad de pensar la fabulación en esta línea. Por supuesto, nos referimos a protocolos donde este tipo de fenómeno especial alterna con respuestas más realistas, donde ese fenómeno especial constituye un recurso más al servicio de la expresión simbólica. Veamos ahora un ejemplo que aparece de la producción en el grupo de artistas. Abril dice en lámina 8, como si fuera Poseidón, pero yo siento que es una mujer, como si fuera una diosa y estuviera saliendo del agua y tirando algo que está arriba, como que si quisiera meter el cielo, como si tuviera un poder, algo, y es flaca y alargada, con unos brazos largos que vienen del agua que te dije antes, como que se desarmó su cuerpo para traer eso de arriba. Pero es como si pudiera desarmarse. Está buena esta. Está haciendo mucha fuerza para agarrar esto. Y acá sus brazos, y por eso te digo que es la diosa del mar. Porque sus brazos son de agua y tienen otro color, aunque es de ella. Porque todo es de ella. Acá la cabeza fuera del agua. Acá tiene como un aura. Por eso veo que es toda ella. Se desprendió parte del cuerpo de ella porque está trayendo algo. Vemos que aquí predomina la referencia a un relato conocido, un mito. Como comentamos, para la combinación confabulatoria y la contaminación atenuada, se observa, de nuevo, la búsqueda de apoyatura en lo ficcional incorporado por la cultura. Pero ya sea esto o un cuento personal, queda abierta la pregunta planteada acerca de su función en la dinámica psíquica. ¿Es la fabulación solo la tendencia a adornar o mentirse frente a la realidad? ¿No cabría además otra posibilidad para ser pensada? Así, vimos que Abril recurrió a mitos. Cuando alude a Poseidón, hay una respuesta bella pero angustiosa, como una forma de buscar, de ese modo, la expresión de lo doloroso. De esta forma, los cuentos, como los mitos, no hacen sino hablar,
encontrar una manera de expresión, de darle forma, muchas veces aspectos horripilantes como la desmembración, la muerte, el estar sujeto a un poder desconocido, la vulnerabilidad, sentirse inerme y a merced de los seres superiores y de las fuerzas de la naturaleza. Tal vez esto puede servir para pensar si la fabulación no constituye muchas veces modo de dar forma a fantasías primarias, que solamente así se puede de alguna manera exorcizar y o elaborar, y donde la hilación entre las formas interpretadas intenta otorgarle un sentido. El Roger abre el espacio del como sí inaugurado en la infancia. Un niño puede dramatizar, a veces en su juego, cosas temidas y para él es un alivio ponerlo afuera. Si un adulto lo acompaña, lo está ayudando a poder tolerar los propios temores y fantasías terroríficas. En muchos de los cuentos y mitos encontramos expresado algo similar referido a temas movilizantes para los seres humanos. Durante la infancia, el cuento presta esas fantasías que otros escribieron para poder de alguna manera, por medio de la identificación con esos personajes, sentirse menos vulnerables, menos en peligro. Pareciera que algunos sujetos, a quienes les solicitamos la interpretación de las manchas, recurren a ese reservorio. Nosotros le damos un material ambiguo, capaz de despertar fantasías enterradas, y en su intento de darle forma, vuelven a utilizar aquellos recursos. Otros lo hacen con un cuento propio. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Mara. Mara dice en lámina 3, mira esos dibujos africanos, una fiesta, las dos negritas preparando algo para comer. Y digo fiesta porque hay movimiento por la posición de las negritas. Un caldero. ¿Son esas mujeres jirafas con los aros en el cuello o son africanas de Folie Vergere? Hay movimiento. Le pasan música y continúa la fiesta. Esta es parte de la decoración donde ellas están y el caldero para preparar la comida. Cuando le preguntan, por la costura, es agradable, festivo. Estos son los senos de las mujeres y los aros de las mujeres jirafas. Me hace acordar a Josephine Baker, que es una bailarina estadounidense. Tenía que haber algo para comer, como un agasajo, algo que cuelgue y que está en la pared. Están celebrando algo. Disculpame, Natalia, faltarían 2 minutos y en todo caso lo podemos seguir después para las preguntas. Dale, que bueno, sigo hasta donde dé. Mara utiliza la fabulación para dar sentido y enriquecer las escenas que interpreta. Es bailarina y coreógrafa, y en esas respuestas al Roger logra plasmar y darle mayor cohesión a la escena, dándole algo de fantasía que va más allá de lo solicitado en la consigna. Sus respuestas parecen ir en la línea de animar la realidad con una capacidad transformadora. Podríamos pensar, además, en un modo de elaboración, de darle coherencia a los elementos, análogo al trabajo de elaboración secundaria de los sueños. Estamos de acuerdo con la descripción clásica de fabulación como intento de adornar la realidad, pero nos parece incompleta. Aún en su grado leve, tal descripción podría interpretarse solo con cierto matiz negativo, edulcorarla, minimizar sus efectos, obturarla. ¿Por qué pensar además otras posibilidades como recrearla o transformarla? Consideramos que puede expresar muchas veces un intento de simbolizar lo temido, rechazado, impensable, haciéndolo pensable sin negar su matiz inquietante y siniestro. ¿Sigo? Y no sé, te faltaría mucho para terminar, si no extendemos un poquito, no sé. ¿Cómo? 2 hojitas más. Bueno, terminémoslo como para redondear y Perfecto. Pasaríamos a la siguiente ponencia. Perfecto. Si antes acudimos a la comparación con el espacio lúdico del juego, este fenómeno especial nos conduce específicamente a la comparación con el espacio del cuento. Pensamos que la fabulación puede implicar, a veces, como vimos en ejemplo de artistas y pacientes en seguimiento, modos fantasmáticos de comenzar a procesar ese tipo de ansiedades.
A lo largo de la descripción de respuestas con fenómeno especial de fabulación, fuimos señalando posibilidades de interpretación en relación a dichas ansiedades, apoyatura ficcional para su expresión simbólica, intentos de ligadura, posibilidad de integración, donde lo ficcional del cuento ocuparía un espacio de contención para hacer pensable lo impensable, expresión de creatividad transformadora de la realidad y capacidad de elaboración. Es cierto que implica, por definición, un alejamiento de la consigna. El sujeto no se limita a nombrar lo que ve, pero si aceptamos que las manchas de interpretar movilizan aspectos de diferentes niveles psíquicos, tal vez la fabulación sea, para algunos sujetos, no tanto un exceso de proyección, sino un modo creativo de ligar, integrar, procesar aquello que disociado, aislado o desplazado resulta de inquietante aparición para el sujeto que lo produce. Paso ya al final, así voy redondeando. En nuestra anterior investigación habríamos tomado una cita de Cortázar expresada en Rayuela que nos parece ilustrativa al respecto. ¿Por qué digo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques y todo busca una forma. Hay primero una situación confusa que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto, y si lo que quiero decir tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me saca a la superficie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa y el que padece en una tercera instancia, clave como fatal, la frase, el párrafo, la página, el capítulo del libro. Es seguramente por el tipo de operación psíquica implicada que surgen citas literarias cuando intentamos dar cuenta de la fabulación en Rorschach. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al segundo trabajo, titulado Fenómenos especiales, fenómenos de estructura. Van a trabajar un caso clínico llamado Ramiro, la psicóloga Juliana Uncal, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, actualmente dedicada al área clínica, forense y laboral, especializada en el psicodiagnóstico de Roya y en el test de Zülliger, docente de la Asociación de Roya de Rosario. Laura Gómez, psicóloga, egresada de la UNR, actualmente dedicada al área clínica, forense y laboral, especializada en el test de Roya y en evaluación neuropsicológica, docente de la Asociación de Roya de Rosario y miembro del Instituto de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de Rosario. Y Micaela Pinelle, psicóloga egresada de la UNR, actualmente dedicada al área clínica, forense y laboral, especializada en el psicodiagnóstico de Roya y en evaluación neuropsicológica, y docente de la Asociación de Roya de Rosario. Así que, bueno, le cedo la palabra. Está habilitado el chat, si quieren ir haciendo las preguntas, después las vamos a ir leyendo cuando finalicen el trabajo. ¿Ahí? Bien, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Se escucha medio bajito, Micaela, no sé yo por lo menos. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Ahí un poco mejor, más o menos. A ver. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí, perfecto. Tiene un poco de eco nomás. Hay un eco. Problemas técnicos. Ya vamos a solucionar. Sí, bueno. Perdón, es que hace eco con el micrófono de Laura porque creo que están enfrente. Claro, Si porque tienes, está con... No. Claro. Bueno, ahí está. ¿Ahora? Se escucha con eco. Con eco. ¿Ya? ¿Hola? Ahí sí. Bien. Sí. Bueno,
Perdón por los problemas técnicos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar. Y bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí?, a la presentación de este caso, que bueno, que fue a partir del trabajo de Hilda Alonso junto con toda su investigación que presentaron el año pasado en el Congreso de ALAR, y en el cual, bueno, nosotras participamos, ¿sí?, sobre los fenómenos especiales y esta conexión, ¿no?, con la creatividad. Nos pareció importante, interesante, tomar un caso clínico, ¿sí?, y poder pensarlo desde esta tópica. Teniendo en cuenta y esta premisa, ¿no?, de los fenómenos especiales, que presenta este protocolo, así como también la riqueza, ¿no?, que también tienen muchas de sus respuestas a lo largo de todo el Roger, y poder articularlo pensando en estos aspectos relacionados a los fenómenos de estructuras ilustrativos justamente en este caso. Queremos hacer un paréntesis, ¿sí?, en relación a cómo se llega a este Roger, en donde fue quien lo tomó. Digamos, la idea surge a partir de los datos y de las manifestaciones, ¿sí?, que este paciente tiene en su discurso y a lo largo de las sesiones, como también de la posibilidad de interconsulta con el área de psiquiatría, para poder evaluar la posibilidad de prescripción médica psicofarmacológica. Teniendo en cuenta estas manifestaciones que recién decía, patognómicas, más llamativas eran las ideas de muerte, ciertos aspectos depresivos, ligados siempre a ideas de índole negativa. Bueno, a partir de que nos quedamos pensando en este tópico de la creatividad en el Roger y sus posibles modos de expresión, producción y conexión, no solo en función a los fenómenos especiales, buscando, ¿no?, esto de la psicopatología, que a veces siempre estamos ligados, ¿no?, de buscar en los fenómenos especiales a ver si aparece o no esto de la patología y de qué manera, sino también poder pensarlo en conjunto con las respuestas que un sujeto pueda decir ante las láminas del Roger, como vamos a ver a continuación. En este sentido, intentamos hacer un pequeño recorte, ¿sí? Digo pequeño porque se trata de un protocolo de 60 respuestas, ahora van a ver por qué tantas, ¿sí?, y por qué Julián en este caso decidió continuar un poco más con la toma, es decir, no cortarlo al paciente, ¿sí?, para poder ampliar un poco justamente esta mirada y lectura de los fenómenos como de sus respuestas, ¿sí?, a nivel cualitativo. Esta mirada es con el fin de registrar y explorar un modo de funcionamiento, no solamente, perdón, un modo de funcionamiento patológico en tanto sus reacciones, pensamientos, emociones, sino haciendo hincapié en los procesos de creatividad, ¿no?, en esto del material lúdico, de la capacidad imaginativa de un sujeto, que nos pueden acercar y revelar posibles recursos enriquecedores para poder pensar lo saludable desde la estructura o un modo de funcionamiento como posible forma de adaptación. Por esta razón, ¿sí?, y a partir de que tomamos conocimiento junto con Laura de este caso, ¿sí?, y con Juliana, poder pensar estas cuestiones, ¿sí?, sin dejar por fuera desde ya su estructura psicopatológica y la caída formal que pudimos ver a lo largo de todo el Roger, que justamente nos revelan un modo de funcionamiento de los procesos primarios, pero apuntando fundamentalmente a la riqueza que pudimos, ¿sí?, observar en sus producciones, resaltando el análisis cualitativo de sus respuestas y de algunos de sus fenómenos especiales, donde además destacamos esta producción creativa, ¿sí?, en conexión con potenciales aspectos saludables como puntapié inicial para poder pensar un análisis posible con este sujeto. Surge la idea también en que, a pesar de que hay mucha desorganización formal en muchas de sus respuestas, se puede teorizar que en Ramiro, ¿sí?, el mundo fantástico, mágico y mítico es una manera de organización para él, ¿sí?, en donde él se organiza perceptual y simbólicamente en respuestas de este tipo. Para trabajar este caso, decidimos este recorte hacerlo a partir de la lámina 1, ¿sí?, 5 y 10, con el fin de presentar este sujeto a través de la lámina 1 y cómo se presenta, ¿no?, ante el Roger, su actitud y adaptación a la realidad en la lámina 5, y en relación con el mundo externo, la vida real, su espacio vital a través de la lámina 10, como también las fantasías de curación en relación a la resolución de la propia problemática.
Juli, te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, les voy a presentar el caso de Ramiro, hablar un poco de sus datos clínicos, cómo arriba a la consulta este joven en el contexto de pandemia y de cuarentena. Él refiere estar muy desanimado, desmotivado. Textualmente, en el motivo de consulta, refiere que se siente perdido desde hace un año, que no se siente motivado para nada, que bueno, este año tenía pensado viajar al exterior, que se iba a ir con trabajo, pero bueno, con toda esta situación sus planes cambiaron, se pincharon, se podría decir. En la actualidad, él está desempleado, haciendo algunos trabajos esporádicos, changas. Estudió varias carreras relacionadas a la expresión artística. Cuando se indaga sobre sus vínculos familiares, él hace referencia a un padre con aspectos paranoicos y también hipocondríacos, una madre con rasgos depresivos. Se observan también identificaciones con un familiar lejano que él no llegó a conocer, pero que para él representa un modelo a seguir. Es un referente para él según sus dichos. Bueno, desde hace varios años que convive con un familiar lejano del núcleo secundario, producto de querer alejarse de su familia. Bueno, tiene presenta alguna sintomatología como insomnio, frecuenta con regularidad médicos, producto de pensar que puede padecer algunas enfermedades. Presenta en su lenguaje verborragia y aparece el uso de la tercera persona. Ahí hay algo que yo no agregué, pero que me parece importante decir, que él por momentos presenta un semblante bastante confuso, con una mirada extraviada, como perdida. En relación a su historia, relata que en el periodo de la secundaria sufrió bullying, tenía una actitud muy retraída hasta ese momento, hasta el momento en donde tiene una charla con Dios, un evento particular que él menciona, más o menos a sus 16 años, donde empezó a cambiar su conducta, de una conducta retraída pasó a una conducta totalmente extrovertida, y se empezó a relacionar a partir de ahí con todo el grupo, como siendo el payaso del grupo, menciona él. En otro momento de la entrevista también dice que tiene miedo a morirse solo. Luego recuerda que a partir de esa charla que tuvo con Dios, no se sintió solo por primera vez. En otro momento también de estas primeras entrevistas dice que no sentía la diferencia de estar vivo y estar muerto. En relación a esto, a todos estos datos, formulamos una hipótesis primaria, por la cual pensamos que la cuarentena pudo haber agudizado este padecer, al coartarlo de las posibles salidas con las que contaba este sujeto hasta ese momento, y lo cual lo trae a la consulta como una posible vía de salida, de encuentro, del lazo con el otro del discurso. Bueno, ahora, como comentaba Micaela antes, es importante por ahí lo que nosotros pensamos en relación a este trabajo, poder establecer una relación entre las láminas, lámina 1, lámina 5 y lámina 10, así que le cedo la palabra a Laura. A Mica. A Mica, perdón. Bueno, como podrán ver, en la lámina 1, ¿sí? Se presenta con una respuesta popular, en esa necesidad de verse como parte del pensamiento colectivo, la respuesta de mariposa, respuesta popular, que muestra una tendencia, ¿no?, a pensar como el resto. Dentro de los fenómenos especiales, perdón, si podés volver para atrás, dentro de los fenómenos especiales que encontramos acá, encontramos, autorreferencia, ¿no?, intentando buscar una seguridad que no posee a través de lo propio y conocido, ¿sí? También en esta primera lámina él no la toca, ¿sí? Lo cual podríamos pensar en ese intento de no conectarse, ¿sí?, de no vincularse con la situación que le presenta una problemática nueva.
no puede involucrarse, inmediatamente con la prueba, marcando una distancia, una evitación, ¿sí? Situación que no es menor, dado su grado de esquizoidía respecto de sus vínculos que presenta, y que su discurso clínico, asimismo, también, ¿sí?, se esboza esta pobre vinculación afectiva con respecto a objetos relacionales. ¿Sí? Esto de no tocar la lámina, como decíamos antes, esto de no conectarse, ¿sí?, que nos pareció importante poder marcarlo para poder pensarlo luego con la lámina 10, ¿sí? Después aparece en la respuesta número 2, aparece su extravagancia, ¿no? Collar, adorno. Él dice, lo vi en películas, él ve muchas películas, sostenida en una fragmentación, este collar, ¿no? Este collar extravagante de perlas, de tipo parcial, ¿no? Aparece sostenida en el cuello, que tiene que ver con la respuesta número 3. Esto del cuello lo pensamos en que podría llegar a simbolizar, ¿no?, la conexión entre psique y soma, en donde se remarca con este collar tal vez la posibilidad de atadura simbólica en este intento de adherirse a lo real o tal vez de no soltarse, ¿sí?, de lo real. Aparece también el uso del espacio en blanco, la tendencia al vacío, pero sostenida y vuelta a armar en una respuesta con intento de organización formal. Para las siguientes respuestas tomamos un poco las identificaciones de las cuales habla Portuondo. Bueno, acá también la respuesta número 4 dice murciélago, hay una tendencia a la contaminación. Él dice tiene las alas puntiagudas. Ahora que lo veo, la mariposa podría ser murciélago, tiene las manos en las puntas, las manos en las alas. La siguiente respuesta, como decía recién, trabajamos un poco el tema de las identificaciones que habla Portuondo, en donde aparecen las dos monjas, ¿sí? Les voy a leer la respuesta. Dice, sí, dos personas, dos cabellos largos, dos manos saliendo, es una mujer por el busto y por las caderas, tratando de agarrar algo. Ahí están las manitos para arriba. Son dos hermanas, no sé si de sangre o de iglesia, porque parece que tiene un estilo de monja, señala el detalle de arriba. Por la onda de arriba son dos cabezas. Esto que nos hace pensar en la proyección de la imagen de la madre en este detalle central, en donde se vislumbra la descatectización vincular de su madre, dos mujeres, hermanas, que no sabe si son de sangre o son de iglesia, una cuestión gemelar en el doble que no permite unificar esta identificación materna, posicionándolas en una cuestión de paridad, ¿no? En este doble sentido, un par. Siguiente respuesta, aparecen caballos en los detalles laterales, ¿sí?, y jabalíes, que son animales salvajes, de características fuertes, pero con una contaminación inconsciente del orden del oral sádico, ¿no? Él dice jabalíes, un animal comiendo por la contextura y la forma grande y cabeza chiquita. Forma puntiaguda de la boca, comiendo algún hongo o pasto. En donde esto de la contaminación, como decía recién, lo pensamos como respuesta de referencia oral a lo sádico, animal comiendo, como una introyección fagocitante de la imago parental. Ahora vamos a seguir con la lámina 5. Iñaki, ¿vos las podrías silenciar a Laura? Porque está compartiendo pantalla. Debería ella poder activar sola su micrófono, porque yo no la silencié. A ver. No, yo no puedo desactivarle el micrófono. Ella, volviendo a la pestaña de Chrome, al Google Meet, ahí podría desilenciar. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Bien, ok. Bien, la lámina 5. Esta lámina, la de la realidad subjetiva, ¿no? Que la tomamos como una lámina donde él se ve, o no sabe qué es, o no sabe quién es realmente. Él plantea una respuesta de O acá, mariposa o polilla. Tiende a dar esta cuestión de la respuesta popular, ¿no? Para ver, como ve el resto, pero tiene una desvitalización. A ver, la respuesta, Mica, ¿la tenés para leerla?
Lámina 5. ¿Dónde está? Acá. Bien. Dice, mariposa o murciélago, pueden ser ambas, es la misma imagen. La simetría de la imagen cuando hacía acuarelas en la casa de mi tía. La polilla puede ser por el color gris. Bien, él refiere esta vista colectiva, él ve como todo el mundo, la mariposa, pero la desvitaliza, reafirmando nuestra idea de la hipótesis de pensar en algunos rasgos depresivos. Vuelve la autorreferencia y la simetría como repetición. Acá pensamos la relación entre significante y significado como preconceptual, de lo singular a lo singular, en un modo de pensamiento que no puede universalizar el concepto. Mariposa, como la ven todos, pero con la autorreferencia que lo lleva hacia él en la acuarela, ¿no? No es la misma mariposa que ven todos, es la de él, la explicación por la vivencia misma. Esto que hablábamos del egocentrismo infantil, del pensamiento también más concreto, que nos integra la pluralidad de referencias. La palabra, para él acá, es palabra cosa, no representación palabra. Acá citamos mucho a Edel Casero, nos interesó mucho lo que dijo en la cuestión de la búsqueda de armonía en la simetría. La repetición y la simetría se refuerzan mutuamente para lograr una unidad. Mediante el cuidado y la búsqueda de armonía se soslaya la diferencia, la intromisión de cualquier forma de diversidad. La simetría establece un orden no aleatorio, crea un ritmo basado en la regularidad. Pero tanto la simetría como la repetición implican un tiempo detenido. En ocasiones la simetría ocupa el único código semantizador posible para el sujeto. La búsqueda de la armonía equivale a veces a la necesidad de conservación de la unidad y suele lograrse a condición de que se idealicen las relaciones vinculares. Es que de lo contrario podría parecer un espacio amenazado, de dispersión, de estallido, de desorganización, o sea, fundamentalmente disarmónico. La respuesta de O, que él tiene acá y tiene bastante en todo el protocolo, nos demuestra esta cuestión de la dualidad que él busca todo el tiempo en la unidad de la simetría, en la mención de la línea media. También podemos ver que él da una respuesta popular y en el examen de límites también lo vinculamos con los detalles usuales que él ve. Él puede ver bien el examen de límites. Esto muestra ligazón a ciertos criterios de realidad y ajuste a lo convencional. Acá vemos, bueno, respuesta de palomitas, cocodrilos, los cocodrilos, los detalles usuales. Y acá llegamos a una respuesta, es la 4, que vemos cómo empieza muy organizado y ya se va desorganizando. Una mueca de disconformidad. Y esta nos llamó la atención porque es, digamos, lo que él ve de sí mismo, ¿no? Esta cuestión de la respuesta simple, una respuesta, él dice, como si toda la imagen fuera la boca, sí, una muesca de disconformidad, es la autopercepción. Y luego habla de la última, en la 5 de la 5, de soledad. Y acá lo que nos interesó también mostrar es cómo él de lo armado va a lo desarmado, y llega al núcleo, ¿no? Esta cuestión de la angustia que se hablaba como manera de nuclear de él, y que hablaban también las chicas en el trabajo, pensamos esta cuestión de la soledad como algo abstracto, algo efímero, como posibilidad de perderse, que empieza como organizado, ajustado al pensamiento colectivo, pero a medida que va dando respuestas, se desintegra el armazón, se desorganiza a nivel formal, y se desarma hasta quedar lo más esencial o nodal que vendría a ser este sentimiento puro de soledad. Vemos también cómo se involucra directamente en la respuesta, ya hay crítica de sujeto, hay anulación de la conciencia de interpretación, hay interpretaciones sensibles, y acá hay una cita de Edel Casero, que la anudamos también, que nos interesó, que dice, el concepto no logra un anclaje y el pensamiento circula abrochado a la cualidad sensorial y referencial. Bien. Y es la lámina que menos le gustó acá. Mica me comenta, me dice, me refiere y me recuerda que es la lámina que menos le gustó. Y luego pasamos a la lámina 10, que es una lámina interesante para nosotros en relación a este trabajo.
La lámina 10, bueno, que representa las fantasías de curación en relación a la resolución de la propia problemática, nos llama la atención que aquí él toca la lámina como contraposición de la primera lámina, donde él no toca, no se involucra, y luego en la 10 ya delinea esta estrella con el dedo, ya se involucra en la prueba, se mete de lleno, y presenta una disminución de la conciencia de interpretación también, más adelante en otra respuesta, donde se evidencia esta cuestión de perder la distancia, ¿sí? Que marcaba al principio. Bien. Esta lámina tiene respuestas simbólicamente ricas y lúdicas que nos llamaron la atención. Pasamos, bueno, la respuesta 2 es un hombre con bigotes. Esta tomamos el recorte porque nos interesó la organización perceptual y la referencia que él tiene de esta identificación con esta figura lejana, que es como él se ve, ¿no? La lámina 10 también presenta, ahora vamos a ver, cuestiones de identificación, como se quiere mostrar ante la analista. Bien. Esta respuesta es la que nos llamó la atención y fue por la que empezó todo, que es la respuesta del sombrerero loco. Es un original perceptual. Tiene respuesta de O, por supuesto, porque a él le encanta dar respuesta de O en todo el protocolo. Tiene fabulación, esto es interesante también pensarlo con lo que hablaban las chicas anteriormente. Y el sombrerero loco, cuando nos pusimos a investigar, que representa, por supuesto, la locura y todo aquello que lo extravagante y lo mágico y lo lúdico, en el momento en que se crea este personaje, se hace referencia a la locura por una enfermedad que tenían los creadores de sombreros, los artesanos, que por el mercurio que utilizaban en sus sombreros se envenenaban y actuaban como dementes. Entonces era una enfermedad, era común decir, estás loco como un sombrerero. Bien. Se sitúa la base de este personaje en la locura. Y en la cuestión también de la vida no vida, el festejo del no cumpleaños, todo aquello que marca la dualidad, el opuesto, que también lo vemos también ahí en la respuesta de O. Y él, en esta respuesta de O, dice sombrerero o payaso. Y ahí es donde hicimos esta vinculación con el payaso que él se convierte después de esta charla con Dios, donde él pasa a ser el payaso del grupo, y es chistoso, alegre, y pasa a ser como más popular en su escuela. Bien. Otra respuesta significativa que nos... ¿voy a leer la respuesta del sombrerero? Vale. Me hace acordar del sombrerero loco, a un payaso que está animando un cumpleaños. Del no cumpleaños al cumpleaños. Bien. Y tenemos, bueno, fauna marina, acá se organiza, pero tiene el lien también, esta cuestión simbiótica. Fuegos artificiales, Torre Eiffel, detalles que suelen verse. Y esta es la respuesta que nos dio también una idea del posible lazo terapéutico que habla de el Atlantis, ¿no? La respuesta es, todo el dibujo lo veo en su vida, y la puerta de arriba sosteniendo. Es como la entrada del Atlantis. Entonces, nosotros lo relacionamos con esta cuestión mítica, mágica, ¿no? Un portal, porque él ve la puerta, el puente y la puerta, aquello sumergido y mitológico que hace referencia también para nosotros a la vida fetal, porque es la ciudad que se inunda, la ciudad perdida, aquella ciudad que tiene mucha referencia acuática, a lo amniótico, y esa posibilidad de surgimiento en lo terapéutico como un renacer. El puente es el lazo, aquello que da sentido y que puede funcionar de parche para conectar con la realidad. La perspectiva lineal, que aparece como un fenómeno especial, lo tomamos de buen pronóstico porque marca una distancia, y esto relacionado a lo que hablaban anteriormente, de no acercarse a esta angustia pura, de poder tolerar en algún punto este núcleo angustioso, intentando hacer una producción distinta para poder diferenciarse. Aunque el bien que aparece da la sensación de apoyo sostén que necesita en el lazo terapéutico para poder armarse. Bien, y como último, en referencia a esto, acá está la imagen más amplia para que la puedan ver.
Como último da estas caras de bebés, bueno, presenta esta tendencia a la contaminación con la cual también se despide, la tomamos también como esta referencia a lo fetal, reafirmando lo simbiótico, el renacimiento y la posibilidad de desprenderse. La respuesta de bebés dice, bebés con cuerpos de 100 pies, tratando de agarrar algo, parecen las caras de bebés, y esto es el cuerpo. Pueden ser fetos. Bien. ¿Sigue, Mica? Bueno, también quisimos tomar esta respuesta, ¿sí? La respuesta número 4, de la lámina 4, en donde él ve caras de Scooby-Doo. Fíjense que ahí nosotros lo marcamos. Nos pareció interesante, también lo tomamos como un original, ¿no? Y haciendo alusión un poco a esto de los personajes, ¿no? De los cuentos infantiles, que tiene que ver justamente con lo que él hace, con muchas de sus respuestas centradas en el Roger, en donde automáticamente cuando fuimos a buscar, ¿no? una figura de Scooby-Doo gritando, como él ve, porque dice caras de Scooby-Doo gritando, ojos, mentón y boca, normalmente se asustaba y gritaba, ¿no? En donde ahí lo vemos, nos pareció interesante poder mostrar esta respuesta justamente como una original también de percepción. Perdón, Micaela, no se escucha muy bien. Se escucha medio bajito. En lámina 6, él da un sombrero papal. ¿Sí? La voy a leer. Dice, es un sombrero papal. Sin esto, tapa la parte de arriba, aunque podría ser una cruz. Pero no, es papal, por lo grande. Entonces, acá pensamos en esta cuestión de lo papal, de la iglesia, de Dios, ¿no? Por un lado, el Papa es como el máximo pontífice en lo terrenal, ¿no? Y esta charla que tuvo él con Dios, pensando en ese momento en donde él se sintió bien, porque la da en esta lámina y luego la da, ¿sí? O sea, la repite, sombrero papal, en la lámina 7, ¿sí? También ve sombrero papal, no lo pusimos, pero también lo ve. Dentro de la misma respuesta, dentro de la misma lámina, perdón, da una iglesia, ¿sí? En donde dice, perdón, a ver, acá. Una iglesia, más o menos por el sombrero papal, es decir, que él ve esta respuesta haciendo alusión a la respuesta anterior del sombrero papal, pero acá tiene la cruz. ¿Por qué pusimos esa imagen? Porque primero pensamos en el sombrero papal, que habitualmente nosotros solemos ver, que se llama mitra, ¿sí? Pero haciendo alusión, ¿no? a una de las respuestas que tiene que ver con el sombrero papal de la respuesta de la lámina 7, dice, es el sombrero papal como la corona de un rey de en aquellos tiempos. Es revisible, dice él. Y esta corona de aquellos tiempos en relación al sombrero papal tiene que ver con la tiara, ¿sí? Que es la que antiguamente utilizaban los papas en diferenciación con esta de mitra que solemos ver nosotras, ¿sí? Vale. Bien. Bueno, acá vemos el histograma y algunos datos como para que puedan visualizar la cantidad de, bueno, por supuesto, de respuestas, de contenidos, de determinantes, el mundo interno, toda esta cuestión que estuvimos hablando antes. ¿Y por qué no se cortó? Bien, le llamará la atención la cantidad de respuestas 60, sí, hay una adicional. Se pensó en no cortar la toma del Roger en la respuesta 3, 4 o 5 por una investigación clínica. La idea era ver hasta dónde iba con su producción y nos dimos cuenta que si hubiéramos cortado en la respuesta 3 o 4 o 5 de cada respuesta, no hubiéramos llegado a estas respuestas
simbólicas, originales, productivas, desorganizadas, donde vemos que él empieza muy armado y termina absolutamente desarmado. Si hubiéramos cortado la toma, o Juli hubiera cortado la toma, no hubiéramos llegado a este núcleo de funcionamiento, este tipo de funcionamiento de pensamiento que suponemos, de alguna manera, nosotros tenemos una idea, pero también la pregunta abrirla era qué pueden ir viendo ustedes o qué piensan ustedes con respecto a esto, de qué tipo de funcionamiento podemos estar hablando. Ahora, Juli, te cedo la palabra. Sí, quería hacer algunas aclaraciones. Bueno, él en la lámina, cuando yo le pregunto en cuál fue la lámina que más le gustó, él hace referencia a que la lámina 10 fue la que más le gustó, por los colores, la unión de los animales, la fauna marina, la Torre Eiffel. Y cuando le pregunto cuál fue la que menos le gustó, él refiere la lámina 5, porque, bueno, dice que no le encontró sentido, que era una lámina demasiado simple. Bueno, esta aclaración la hago en función de las láminas que también elegimos para poder hacer este recorte. Otra aclaración es que la toma no se interrumpió en ninguna de las láminas. Fue ininterrumpida, duró más o menos 2 horas y media. Fue una toma larga, muy larga. Y bueno, dicho esto, bueno, acá Laura está mostrando los fenómenos especiales, en la frecuencia y en qué láminas aparece. Bueno, y a modo de conclusión, pensábamos por el título, ¿no?, que le pusimos a este trabajo, si podríamos pensar los fenómenos especiales como fenómenos de estructura. Y bueno, tomamos como referencia, como marco teórico, esto que Lacan teorizó en el seminario 3 de la psicosis. Él retoma la fenomenología clínica de Clérambault y bueno, hace un estudio exhaustivo del discurso delirante, del discurso psicótico. Y bueno, durante este recorrido a nosotros nos pareció importante tomar esto, que es que los fenómenos de estructura, él lo considera como fenómenos elementales, anideicos, es decir, pensamientos anidados que se presentan de manera estereotipada y reiterativa en el discurso psicótico. Bueno, este concepto él viene relacionado y anudado al automatismo mental de Clérambault. Y bueno, estas teorizaciones del funcionamiento psicótico, que no necesariamente aluden a una estructura psicótica desencadenada, demuestran que quizás un sujeto pueda convivir con una estructura psicótica sin desencadenarla o con brotes de pronta remisión. En apariencia, y al decir freudiano, pensamos en esto, el parche podría continuar estando presente y habría posibilidades de apelar a los aspectos más saludables. Es decir, aquellos aspectos que sostienen al sujeto haciendo lazo con otros. Cuando nos encontramos con aspectos creativos e incluso lúdicos en las respuestas que nos pueda dar un examinado durante la administración de un Roger, resulta llamativo e interesante pensar en esos elementos como un parche que mantiene a ese sujeto en el universo simbólico del significante, de la simbolización compartida y, por supuesto, del discurso, ¿no? Pensando el discurso como lazo. Ahora sí, conclusiones o aperturas, porque nos interesa también dejar preguntas. Podemos pensar en sus fantasías de curación como posibilidades de estabilización para un sujeto que presenta un predominio de funcionamiento psicótico. Y en relación a esta respuesta que él da en la lámina 10, al Atlantis, y la puerta que sostiene, que aparece como contenido, podríamos pensar en un ingreso posible y en un sostén en relación a la presencia de un otro como referente, una puerta que abre posibilidades, que no obtura ni cierra. En ese sentido, consideramos que el vínculo terapéutico sostiene una apertura posible. Bueno, podemos pensar en la cuestión del delirio y cómo aquel permite un armado de discurso donde algo es posible con el otro, ¿no? Pese a las cuestiones patológicas de la estructura y de la lógica del lenguaje, el discurso delirante se presenta como una manera positiva, no mortificante, no obturadora del lazo con el otro.
De hecho, esto que él puede hacer cuando se convierte en el payaso del grupo, lo tomamos como un intento de restitución, ¿no? Una formación delirante como un intento de restitución positiva. Es necesario aclarar que este psicodiagnóstico se fundamentó en una interconsulta con el área de psiquiatría para poder evaluar si realmente este paciente necesitaba de medicación psicofarmacológica ante la manifestación de estas ideas de muerte y los aspectos depresivos que aparecían, ligados siempre a ideas negativas. Bueno, se decidió en conjunto con la psiquiatra que no... Perdón, Juliana, quedarían unos minutitos. Sí, ya termino. Se acordó con la psiquiatra no medicar a este paciente, refiriendo que las cuestiones relacionadas a la creatividad y a la manifestación artística se presentaban como estabilizantes de la estructura. Y medicar a este sujeto implicaba anular o suprimir todas las manifestaciones artísticas, como también desatender la importancia de sostener el vínculo terapéutico. Bueno, por último, destacar lo que nos sucedió contratransferencialmente al clasificar el Rorschach, al tratar de analizarlo, nos desorganizó, nos desordenó, y también nos hizo pensar en un modo alternativo de pensar esta manera de pensar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores, y bueno, vamos a dar lugar a las preguntas, los comentarios. Muy interesante, me parece que estuvieron ambos trabajos, así que, bueno, damos lugar a las preguntas. No sé, Iñaki, si querés ir leyéndolas o las voy leyendo yo. Hasta ahora tenemos un comentario primero de Estudio Artusi Espínola, que dijo, con respecto al buen tino de la profesional sobre no cortar la toma, me parece sumamente provechoso para comprender los distintos mecanismos que empiezan a expresarse, situación que si se hubiera limitado a la producción, no tendríamos este rico ejemplo del funcionamiento psíquico en un paciente. Y después, Anaí Ascolani preguntó, ¿cómo pensaron la inclusión de la medicación? Sí. Perdón, ¿puedo? En realidad, un poco la contestaron en la última filmina, pero bueno, me interesaba saber de cuál fue con la interacción con el psiquiatra o la psiquiatra en la interconsulta. Sí, en realidad se pide esta interconsulta debido a estas ideas de muerte que cuando aparecen con tanta frecuencia a mí me preocupan, y a partir de eso él hace la interconsulta con psiquiatría y se pensó la idea del psicodiagnóstico en base a esta interconsulta, en base a los resultados y a que la psiquiatra no observaba formación delirante en este paciente, solo la habilidad emocional y algunos aspectos que ella consideraba como trastornos de la personalidad, es que yo le muestro este psicodiagnóstico y le muestro la manifestación que él tiene, artística, creativa, y se delibera de esta manera no medicarlo. Ella siente que hay el vínculo transferencial y terapéutico lo sostiene, lo cual yo también consideré lo mismo, y con el apoyo de ella, que ella lo ve una vez al mes, bueno, tiene un encuadre terapéutico que lo sostiene. Y se pensó, o sea, fue algo que le consulté, esta duda, como es un paciente que tiene mucha relación con el arte, de hecho él, digamos, se dedica al arte, si la posibilidad de medicarlo iba a generar una interrupción en estos procesos creativos, y ella afirma que sí. Entonces, bueno, se pensó que se pueda sostener solamente con este encuadre terapéutico, lo cual hasta el momento resulta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Silvia. Sí, no, yo quería, o sea, indudablemente fueron muy interesantes los dos trabajos,
Quisiera saber si Marga podría explicar un poco esto que dijo como nuevo fenómeno especial, lo de conjunción significativa, cuando hablaba de las combinadas confabulatorias. Bueno, esa como primer pregunta. Gracias, Silvia. Me acuerdo cuando hay un artículo mío publicado en la revista de la APRO, que creo que vos fuiste una de las lectoras iniciales de ese artículo, así que bueno, te agradezco la pregunta. Bueno, nada, en un momento yo cuento un poquito la historia porque me parece interesante. Justo estaba pensando, a partir del caso que presentaron las chicas, que qué interesante sería en un tiempo ver el retest de este paciente, ¿no? Para no encuadrarlo como un psicótico y quedarnos ahí. Quién sabe qué pase con un trabajo terapéutico y con un progreso, con un trabajo que él mismo pueda ir haciendo. Sí, pero bueno, se pensó en esa idea. Todo surgió como referencia al trabajo de ustedes, que ustedes hacen. Me parece súper interesante. Todo surgió de lo de la confusión significativa por un caso con retest. O sea, yo tengo una paciente, que en este momento diría que sería una paciente border, una paciente bastante problemática, que le pude tomar en aquel momento cuando trabajaba con ella 3 psicodiagnósticos de Roger, pero se me surgió la idea del primero al segundo. El primero tenía, bueno, un montón de cosas, había, bueno, porcentajes de calidad formal bajos, había distintas cosas, el ESPA, ¿no? La escala de suicidio para adultos era altísima, bueno, varias cosas bastante preocupantes. Fue trabajando clínicamente en el tratamiento y yo noté un progreso interesante en ella, y entonces al tiempo le volví a tomar otro Roger, y en ese capté lo que yo empecé a llamar luego conjunciones significativas. ¿Qué sería esto? Esto primero, digamos, ¿por qué lo descubrí ahí? Porque dije, si un paciente está mejor y aparece en el Roger algo, algo no puede ser un indicador patológico, ¿no? Era una respuesta que yo en otro momento de mi vida hubiera clásicamente clasificado como combinación confabulatoria, o sea, era la reunión de elementos de una manera con cierta incoherencia o cierta falta de lógica. Pero la paciente por sí misma, digamos, casi sin intervención, se encargó en ese momento de dar un sentido a esa unión de elementos. Ella unía elementos que aparentemente no tenían coherencia en la combinación, pero decía, esto representa tal cosa, ¿no? O esto simboliza tal cosa. Es una imagen de ficción, o sea, además le ponía claramente un soporte representacional que no era verídico, o sea, ella era consciente que eso no existía en la realidad y me lo explicaba, y además usaba esa unión de elementos aparentemente incoherentes para representar un sentido metafórico muy complejo, como una unión compleja entre dos personas, o en otro caso era un proceso de, justamente su proceso de curación, entre comillas, ¿no? Todo lo que significaba para ella estar mejor y poder curarse. Entonces, empecé a llamar a estas respuestas que reúnen elementos de manera incoherente, similar, digamos, como lo hacen las combinaciones confabulatorias, pero cuando estas uniones después dan lugar a un sentido simbólico, metafórico, explicitado por el sujeto, me parece mucho más útil llamarlas de otra manera, porque tienen como otro vuelo y otro valor y otra interpretación. En ese caso me parecieron de buen nivel pronóstico y además casi de indicador de que había un cambio psíquico importante, porque la persona podía simbolizar cuestiones muy complejas de una manera metafórica muy rica, ¿no? Entonces, empecé a llamar conjunción significativa a estas respuestas, con unión de elementos aparentemente inconexos o incoherentes en la unión, pero que después el sujeto justamente use esa unión para representar algo. Del mismo modo que hace un artista cuando hace una escultura, ¿no? Que uno ve que por ahí pone cosas que uno dice, ¿y esto qué es? Parece muy loco, pero tiene un sentido. Y ese sentido, por eso las llamé significativas, porque significan algo para el sujeto, y en general justamente son respuestas que después se eligen, por ejemplo, para cuando uno en el examen de límites le pide que relacione con alguna circunstancia personal o así. Muchas veces estas respuestas son seleccionadas porque justamente remiten aspectos muy propios y muy, muy importantes y significativos de la persona. Así que bueno, gracias Silvia, no sé si respondí tu pregunta, pero te agradezco la oportunidad. Sí. Hay un artículo que lo explica en detalle
revista del 2015 de la APRO. Bien, gracias por el dato. Bueno, ¿alguien más? A ver, miramos el chat. Estudio Artusi Espínola agregó: qué importante es tener en cuenta las actividades salutogénicas del paciente y defender esos espacios. El profesional de la salud mental como garante y defensor de los aspectos favorables. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Bueno, algo que quería decir también sobre el segundo trabajo, que indudablemente es muy rico y seguramente hay un montón de elementos a pensar. Esto de los sombreros, ¿no? Él tiene una alta columna de forma, como el pensamiento como refugio en lo mental, pero también me parece que en los sombreros, nosotros lo mental generalmente lo ponemos en la cabeza, o lo que rodea la cabeza, y estos sombreros que me parece que serían como quizás recortes de identificaciones, ¿no? Con lo poderoso, el sombrero papal, que además es un sombrero que muy sólido, y el sombrero lúdico del sombrerero loco, que personaje que todos queremos, digamos, que será un sombrerero loco, pero que se ha ganado el afecto en general de quienes o han leído o han visto la película, por la imagen de la película de Alicia que aparece, que es la locura, pero en un mundo lúdico, donde entonces la soledad y la pérdida de espacios, de tiempos, logra a través de lo lúdico encontrar una manera de expresión donde uno puede empáticamente conectarse y asociar. Sí, Silvia, de hecho, nosotros también habíamos pensado esto del sombrero, que bueno, ahí se pasó en el tema de hablar y el tiempo se nos pasó, pero habíamos también pensado esta cuestión del sombrero como contenedor, ¿no? De todo aquello expansivo que a lo mejor de su mundo interno y fijar siempre en la cabeza una cuestión de contención, lúdica, extravagante o como lo proyecte, pero todo su historial y en sus respuestas del protocolo ampliado y en la clínica, según los comentarios de Juli, él vive en este mundo de Disney, mágico, ¿no? De los personajes, de los cuentos infantiles, todos sus procesos identificatorios están dados desde este punto. Bien, bueno, muchas felicitaciones, muy interesantes las presentaciones. No sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa, así que muchísimas gracias a todos. Si alguien se anima a la última pregunta o comentario. Bueno, yo quizás agregar esto que se viene diciendo sobre el tema del sombrero, también quizás lo interpretaba como lo planteó recién Laura. Quizás la cuestión de intentar poner un límite también a toda esa fantasía psicótica, ¿no? Este mundo fantasioso. Me parece interesante como toda la forma en la que se puede pensar esa cuestión. Para agregar eso. Bien, muchas gracias. Sí, y otra cosa también me parece interesante del primer trabajo, cuando Hilda habla de dejar en suspenso las funciones de realidad. Es decir, nosotros creo que le damos mucha importancia a los fenómenos especiales, y esto de de pensar cómo realmente proceso primario y proceso secundario pueden, como dice ella, equilibrar o sostener un equilibrio, aunque inestable, pero que uno enriquece al otro, ¿no? Me dio esa impresión con esto de dejar en suspenso las funciones de realidad. Bien, muchas gracias. Me parece que Vero quiere hablar. Bueno. ¿Querés hacer el cierre, Vero? Dale. Esperen que tengo una cosita anterior. Antes de hacer el cierre, que va a estar a cargo de la psicóloga Verónica Wood, Mónica Menestrina, ¿quería decir algo?
Sí, Norma Menestrina, en Norma, realidad. perdón. Te lo pidió. Me lo pidió Mónica y junté Mónica con Menestrina. Esas son las Bueno, condensaciones. Un es que ejemplo estoy de con el chat, condensación. estoy con esto, entonces bueno. Claro. Disculpar. Bueno, sí, en principio, digamos, realmente apreciar el valor de estas contribuciones que nos hacen intercambiar no solamente ideas en este momento, sino a futuro. Lo que queríamos agregar o solicitar, digamos, a partir de la APRO, es que nosotros el 27 de noviembre hacemos un cuarto conversatorio del que algunas de ustedes han participado en los anteriores. Este conversatorio va a ser sobre la parte clínica en épocas de pandemia, tanto, digamos, de instituciones como de la parte privada. Las personas que tengan interés, digamos, en presentar trabajos que se dirijan a la APRO, yo ahora les voy a dar el email, y las que quieran participar en el encuentro, un poco más adelante, van a tener posibilidades, digamos, de solicitar para que se les mande el link. O sea, igualmente a partir de ahora de noviembre pueden hacerlo. El link, el mail es AAPRO, todo con ¿Lo podés escribir a lo mejor en el chat? Por ahí es más fácil, me parece. A ver, Norma, es que ¿si puede ser? no sé acá dónde tengo el chat porque no me aparece en este. Puede estar arriba a la derecha. ¿Arriba a la derecha? Puede estar minimizado. Si no, lo escribimos. Claro. Lo escribimos nosotros, si no. A ver, AAPRO, o sea, APRO, @ ASOC. Ahí lo escribió Mónica. Lo escribió Mónica. Gracias, Mónica. Bueno, entonces están las dos posibilidades. Aquellos que les interesen participar, que manden sus propuestas, digamos, a la asociación y van a ser consideradas. Y después a todos los demás que quieran participar, digamos, en este encuentro, solicitan el link a la APRO. Bueno, muchas gracias. Realmente una jornada muy interesante, con la organización, digamos, de ustedes y la participación de todo el mundo. Bueno, gracias, Norma. Ahora sí, damos el cierre, la psicóloga Verónica Wood. Bueno, muchas gracias, Norma, muchas gracias, Karen, y a todos los que han participado, a Margarita, Natalia, a Juliana, Hilda, Laura y Micaela, por sus valiosos aportes. Vamos a ir dando por concluidas estas jornadas. Voy a aprovechar a hacer primero una pequeña difusión, tal como han hecho, porque a sabiendas de que los temas, los aportes y las inquietudes que hemos planteado aquí exceden en mucho este tiempo acotado, pensamos desde la Asociación de Rorschach de Rosario plantear virtualmente una charla, un encuentro acerca de la técnica de Rorschach, porque hemos tenido, por suerte para nosotros, para los rorschachistas, muchos alumnos y jóvenes profesionales y jóvenes que se inician en el camino del diagnóstico. Entonces, para que conozcan mayormente la técnica, los alcances, su especificidad y sus áreas de aplicación, vamos a estar ofreciendo virtualmente un pequeño encuentro. Bueno, ahora lo que quería era hacer un pequeño recorrido acerca de lo que fuimos trabajando, de este recorrido que ha sido tan productivo. En las ponencias hemos tenido por un lado investigación, por otro lado abordaje clínico. Ambas nos han mostrado cómo se abonan y se van construyendo mutuamente gracias al Rorschach, la teoría y la práctica, la investigación y la clínica. También hemos confirmado cómo un dato Rorschach, en este caso los fenómenos especiales, tienen múltiples y variadas lecturas que son generales, pero a la vez que nos permite que sean sumamente singulares.
también hemos visto en ambos trabajos cómo han tenido este punto en común, que lo traumático, las escenas más angustiantes, las ansiedades, los miedos, las fantasías, se han vestido de magia, de fantasías culturalmente compartidas, o se han construido como una producción muy propia y singular. En realidad se ficcionalizan para darles formas, para tornarlas menos dolorosas, para hacerlas más asimilables, en lo saludable y en lo patológico. Y quiero resaltar, como siempre, el afán nuestro de los royargistas, que ya lo han rescatado algunos de ustedes, por suspender el acento patologizante, por rescatar los aspectos saludables ligados a lo creativo, que hoy los hemos encontrado expresados en los fenómenos especiales, pero que en otros tantos datos Roger se hacen visibles. Estas jornadas, como siempre, se inscriben en esta larga tradición que nos complace tanto de ambas instituciones, la Asociación de Rosario y la Escuela Argentina, de encontrarnos año tras año, antes presencial, ahora de este modo virtual, para compartir nuestra experiencia e ir avanzando en conocimientos. Ha sido un gusto, un enorme placer de parte nuestra y espero que de ustedes poder compartir este momento. Les damos a todos un fuerte y caluroso agradecimiento y saludo por haber participado y esperamos que esto se repita y esperamos encontrarnos en próximos y prósperos encuentros como este. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias a todos los exponentes, todos los asistentes para hacer posible este encuentro. Vamos a subir la grabación, así que los que a lo mejor llegaron tarde o quieren disponer o mirar con más detenimiento las charlas, lo pueden hacer. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Chau, chau. A ustedes. Chau, gracias Chau, a todos. chau. Gracias. Nos vemos. Chau, gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta prontito. Hasta pronto. Chau. Chao.